Bueno, buenas tardes a todas. Es una alegría que podamos reunirnos, que saben que me gusta mucho la reunión femenina porque es muy especial para nosotras como mujeres. Ya tuvimos 2 desayunos muy lindos también en los que pudimos compartir y poder charlar todas y poder compartir también nuestros motivos de oración. Gracias, Martita, por el espadeo bíblico. Confieso que tenía temor por ahí de que coincidieran todos los textos, porque yo sabía que había un espadeo bíblico. Pero, bueno, empecé armando hice un intento de PowerPoint y, bueno, no lo terminé, pero no lo pude traer por eso. Pero les cuento lo que me pasó cuando lo empecé a armar. Tenía hasta imágenes, entonces digo, ¡ay, qué bien, qué fácil la palabra! Y cuando tuve que poner la fe y para poder visualizarla, yo dije, ¡ay! ¿Y ahora qué pongo? Encontré una imagen, quizás hubiera estado bueno traerla, porque era un precipicio, una mujer que tenía los ojos vendados y la mano de Dios en el precipicio. Lejos de pensar que ella sabía que había un precipicio ahí, ella iba caminando por fe. Por fe caminamos porque el Señor nos guía. Y como nos decía Marta, hoy vamos a iniciar el mensaje en la reunión femenina, que a lo largo de la reunión femenina vamos a ir desarrollando la fe y la palabra de Dios. Pero como vimos, la fe no está tan lejos de la palabra de Dios. Para tener fe tenemos que tener la palabra de Dios. Vayamos por favor a Hebreos 11, 1. Estoy un poco mal de la garganta también, sumado. Si hablamos de la fe, los que ya encontraron Hebreos 11 van a ver que ahí hay un título chiquitito que dice la fe. En el 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo buscamos, pero me parece que la gran mayoría lo sabemos de memoria, por lo que estoy viendo. Y buscando, encontré un comentario de Matthew Henry en el que él dice, la fe prueba a la mente la realidad de las cosas que no pueden ser vistas por el ojo corporal. Porque como les decía recién, es difícil poder plasmar lo que es la fe. Porque la fe la sentimos, pero no lo podemos visualizar con estos ojos. Por eso me gustó mucho este comentario de Matthew Henry. Entonces, ¿qué es la fe? En otras palabras, estoy convencida que he de recibir lo que espero. Como cuando aceptamos a Cristo, nosotras creemos que Él nos limpia nuestros pecados, que Dios nos perdona nuestros pecados. Esa es la fe en acción. Gracias. Porque aunque no lo puedo ver, yo sé que Dios me perdona mis pecados y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todos mis pecados. Cada vez que comienza la escuela dominical, nosotras sabemos que si vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que llevar? La Biblia. Entonces, le preguntamos, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. En general responden todos, pero me sorprendió este año que tuvimos niños que no sabían que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces no podemos dejar de pregonar que la Biblia es la palabra de Dios. Para que nosotros podamos contarles a los demás, contarles a los niños
de la palabra de Dios, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿o no? Es esencial. Pensaba cuando preparaba que el mensaje está prácticamente es para nosotras, para las que ya somos hijas de Dios. Porque si no conocemos a Dios, difícilmente podremos tener fe. Entonces decía que para que esto suceda, para que nosotros podamos dar a conocer la palabra de Dios, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y tenemos que estudiarla, tenemos que leerla. Si nosotros tenemos la Biblia así cerradita y la usamos nada más cuando venimos a la iglesia, ¿de qué manera me voy a llenar de la Biblia? Porque sí, tenemos enseñadores que se preparan y de los que realmente recibimos palabra de Dios y nos edifica. Pero nosotras tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. La tenemos que abrir en la semana, la tenemos que leer, tenemos que conocerla. Si yo no conozco la palabra de Dios, no puedo contarles a otros del amor de Dios. Sería difícil. Es como un ciego guiando a otro ciego. Es imposible que si no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, podamos contarles a los demás qué es lo que hizo Dios con nosotras. Sabemos que nosotras somos inmerecedoras de este amor. Sabemos que Dios entregó a su Hijo para salvarnos a nosotras. Y nosotras lo mínimo que tendríamos que hacer es contarle a los demás de este amor. Les decía que nos tenemos que llenar de la palabra de Dios. Para poder aprender textos, ¿qué tenemos que hacer? Leer, repetir, memorizar, ¿o no? Si no repito y repito un texto, difícilmente lo vaya a aprender. Es como cuando le decimos a los nenes, este texto es para el domingo, y el domingo vengo y yo no sé el texto. Entonces tengo que saber el texto porque les estoy diciendo a los nenes, léanlo una vez por día, una vez por día, una vez por día. Yo la verdad que siempre digo que a mí me cuesta aprenderme la cita. Me aprendo el texto, pero me cuesta tremendamente recordar dónde se encuentra en la Biblia. Quisiera que me acompañen a leer 1 Tesalonicenses 2:13. Allí dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y este texto lo leí porque pensaba, si quiero conocer la palabra, tengo que conocer al Dios de la palabra. Y fíjense que acá el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibiste como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y quisiera detenerme en esta última parte que dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ellos no solo creían en Dios, le creían a Dios. Por eso Pablo enfatiza ahí. La única manera en que la palabra puede actuar en nosotros es que la conozcamos. Hay muchos textos para hoy. Hebreos 11:27. Allí nos dice que Moisés, por la fe, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nuevamente lo que decía recién, él le creyó a Dios. Y esto es posible solamente si tenemos fe. Si continuamos leyendo este capítulo 11 de Hebreos, vamos a encontrar a los héroes de la fe. Nos vamos a asombrar porque son muchos.
En el versículo 6 de este mismo capítulo 11 nos dice que es imposible agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En Gálatas 5, 22 y 23 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este pasaje, obviamente, habla de la fe, pero lo elegí porque si hemos recibido a Cristo como Salvador, nosotras debemos mostrar y manifestar estas cualidades, porque el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, una vez que recibimos a Cristo, es el que nos hace, el que nos ayuda y es el que nos va a guiar para que nosotras podamos crecer en este fruto, que podamos tener este fruto. Segunda Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Ven? Nuevamente conocimiento de la palabra de Dios. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotras, vamos a poder enseñarnos las unas a las otras, vamos a poder exhortarnos las unas a las otras, pero dice en toda sabiduría. Siempre con amor, porque Dios es amor. No podemos exhortar porque a mí me pareció que necesitaba exhortación y así y de nada. Tenemos que tener la palabra de Dios para exhortar con una herramienta válida, con la palabra de Dios. Y como acababa de leer que lo podemos hacer y lo debemos hacer en toda sabiduría, vayamos a Santiago 1, 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Queremos ser mujeres sabias? ¿Qué dice su palabra que tenemos que hacer? Pedírsela a Dios. Y Él nos va a dar en abundancia y no nos va a reprochar lo que nos dé. La mujer sabia edifica su casa. Por eso nosotras tenemos que pedir sabiduría a Dios, porque no es tarea fácil. ¿Queremos edificar nuestra casa? No habla de las paredes, no nos habla del lugar donde habitamos, nos habla de las personas que vivimos dentro de la casa, nos habla de nuestra familia. ¿Realmente somos conscientes de lo importante que es que le mostremos a nuestra familia el amor de Dios en cada paso, en cada gesto, en cada actitud? Siempre digo que nuestra familia es la que realmente nos conoce, porque acá nos podemos mostrar el amor la una a la otra, nos podemos enseñar, nos podemos visitar, nos podemos mandar un texto, llamarnos, pero nos vemos poco tiempo. Los que realmente nos conocen son los que están en nuestro hogar, nuestra familia. Entonces, nuestra familia es el primer ministerio que tenemos como mujeres. Yo me acuerdo que el texto que a mí me gustó y me marcó mucho es Hechos 16:31. Me cuesta recordar la cita de los versículos, pero hay versículos que nos sellan.
que nos marcan, como este que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tampoco nos está diciendo que porque yo creo van a ser salvos todos los que están en mi casa. Pero si leemos la palabra de Dios, si prestamos atención cuando nos enseñan, si buscamos, porque gracias a Dios tenemos muchas herramientas hoy en día para poder interpretar la palabra de Dios, tenemos diccionarios, tenemos diferentes versiones, de hecho yo traje diferentes versiones también, en donde podemos aclarar y sacar dudas. Y este versículo nos está diciendo que por nuestro proceder, por lo que hagamos nosotras, por nuestro ejemplo, podemos ganar a nuestra familia. Me encanta ver que tenemos familias y han pasado familias que llegaron a los pies de Cristo por los niños, porque venían a la escuela bíblica. Y hoy podemos ver a sus padres y a sus hermanos aquí. Eso nos da mucha alegría porque vemos que el trabajo de todos va sumando. Les decía que Dios quiere que seamos mujeres sabias, porque Él creó en el principio a Adán y creó a Eva. Creó a Eva para que fuera la ayuda idónea de Adán. Entonces, el matrimonio. Satanás quiere destruir lo que creó Dios. Si Satanás destruye el matrimonio, destruye las familias y de esta manera destruye a los integrantes de las familias. Para edificar nuestra casa, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y no darle lugar al diablo. Tenemos que resistirlo y él va a huir de nosotras. Vayamos a Mateo 17:20. Aquí el Señor Jesús, hablando a los discípulos, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora vayamos a Marcos 9, 23 y 24. Allí nuevamente, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O como dice la Nueva Versión Internacional, ayúdame en mi poca fe. Aquí el Señor Jesús le hablaba al padre de un joven endemoniado. Tanto el versículo que leímos en Mateo como estos dos que leímos en Marcos hablan del mismo milagro. Este hombre, reconociendo su falta de fe, le cree inmediatamente al Señor y le pide que lo ayude en su poca fe. Es lo que tenemos que hacer nosotras cuando dudamos, cuando titubeamos, pedirle ayuda al Señor, lo acabamos de leer también. Tenemos que pedirle que Él ayude a nuestra fe. Y elegí el versículo de Mateo y después estos otros dos de Marcos, porque leyéndolos veía el tiempo verbal que se utiliza, que es un presente. Fíjense que dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y después dice en Marcos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No usa ni pasado ni futuro, es ahora.
es ya, es en este momento. Quizás no dimensionamos la importancia que tiene la fe, pero, hermanas, no nos permitamos dudar cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor. Si nos falta fe, pidámosela, pero cuando pedimos, que sea sin dudar. Y en Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo les decía que no nos permitamos dudar cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, porque el Espíritu que mora dentro de las que hemos creído en el Señor Jesucristo intercede por nosotras. Él nos socorre, Él nos sostiene, Él nos ayuda. Cuando oramos tenemos que hacerlo por y con fe, porque si no sería vana palabrería. ¿Con quién estaríamos hablando si no tenemos fe? ¿Cómo iniciamos una oración? Amado Dios y Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es creador de todas las personas que habitamos este planeta, pero Él es Padre de quienes hemos recibido a Cristo como Salvador. Entonces, si yo le pido a mi Padre, si yo le doy gracias, siempre tiene que ser con fe. Y orar es hablar con Dios. Me parece importante decirlo porque nosotras usamos la oración, orar con fe, pero, ¿saben, hermanas? Hay personas que no saben lo que es orar. Si nosotros compartimos la palabra de Dios, yo me asombro porque son términos que nosotras utilizamos como moneda corriente, discúlpenme la expresión. Pero ¿saben que al lado nuestro hay gente que no sabe qué es orar? ¿Que no sabe que tiene que hablar con Dios? La verdad que yo me asombro. Como les decía recién, este año nos pasó que hubieron niños que no sabían que la Biblia es la palabra de Dios. Es imposible separar la fe de la palabra de Dios y la palabra de Dios de la fe, porque si vamos entrelazando los versículos, nos vamos a ir dando cuenta que cuando recordamos un versículo, enseguida a la mente nos viene otro. Si hablamos de sabiduría, leímos que tenemos que pedírsela a Dios, pero recordamos a la mujer sabia de Proverbios 14:1, o recordamos el elogio a la mujer sabia en Proverbios 31, que ya la hemos estudiado también en otras reuniones femeninas. Constantemente debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Miren lo que dice Efesios 4:14. Me gustaría que alguna lo lea en Reina Valera 1960 y yo lo traje en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Si deseamos como niños la leche espiritual no adulterada, vamos a crecer para salvación, nos dice en 1 Pedro 2:2. Acá nos decía, para que no seamos como niños inmaduros, pero si un niño se alimenta bien, ¿qué pasa? Crece, ya no se queda pequeñito, a menos que hubiera alguna patología. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados. En los versículos que leía, cuando dice que tenemos que orar sin dudar, que tenemos que orar con fe, me sorprendía cuando dice, para que no seamos como la onda del mar que sea arrastrada por el viento. Y ahora acá también nos dice, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Que las hay, ya sabemos que las hay, porque hemos visto cuántas personas han pasado y han seguido enseñanzas que no eran la palabra de Dios, pero Satanás utiliza astucias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, no nos van a poder engañar fácilmente. Porque si yo sé versículos de la Biblia, si yo memorizo, si yo leo y estudio la palabra de Dios, cuando me estén diciendo algo que no está en la palabra de Dios, o puede estar en la palabra de Dios, pero utilizan versículos descolgados, uno de un capítulo, otro de otro libro, y esas cosas así, que por eso parecen verdad, pero no son verdad. Porque nosotros tenemos que leer el contexto bíblico de cada texto. Por eso yo les decía, acá hablaba el apóstol Pablo a los discípulos, acá el Señor Jesús hablaba a los discípulos o al papá de este joven endemoniado. Dice, decía, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para que no seamos arrastrados por falsas enseñanzas. Tenemos que llevar nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En 2 Corintios 10:5, en defensa de los discípulos que estaban siendo calumniados y acusados falsamente, el apóstol Pablo, acá nuevamente yo elegí otra versión, que es la NBI, la Nueva Versión Internacional 2017, porque también hay otra traducción. Y acá dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Si conocemos la palabra de Dios, mínimamente sabemos que Dios lo que nos pide es obediencia. Él no quiere sacrificios, que hoy no puedo ir, pero bueno, mañana o pasado, no sé. Sacrificios Él no pide, pide obediencia. Por eso sometemos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Y como venía a mi mente lo de las enseñanzas que son erróneas, me gustaría que leamos Oseas 4:6. Yo lo traje en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Con la Reina Valera no tiene gran diferencia porque cambia solo una palabra. Pero dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y este pasaje me pareció muy apropiado para el tema, porque como les decía antes, hace un tiempo pensaba en algunas personas que estaban con nosotras, que estaban en nuestra iglesia y que hoy ya no están. ¿Recuerdan ese coro que dice que pagaremos el precio de ser todos un corazón en Jesús? Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, puestos los ojos en Cristo, marchamos a la unidad. Esto puede ser solamente si conocemos la palabra de Dios. Ya leímos que teniendo conocimiento nosotras podemos enseñarnos, exhortarnos en sabiduría, con amor, y siempre se puede lograr solo teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Es la única manera que nosotras podamos resistir las artimañas del error, las artimañas de Satanás que intentan destruir el pueblo de Dios. Y para ir terminando, leamos por favor en Romanos 10:17.
Y acá tenemos el versículo que decía Marta, el versículo lema. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Siempre me llamó la atención este versículo, porque fíjense que dice, si lo tienen en sus Biblias y lo pueden leer, dice, así que la fe es por el oír, coma. Y el oír, y nuevamente una pausa, coma, por la palabra de Dios. Entonces empecé a buscar para poder encontrar qué significa esto. ¿Por qué no solamente dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios? O así que la fe es por el oír la palabra de Dios simplemente. Entonces empecé a buscar por qué usa esta preposición por. Y nuevamente me quedo con el texto de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Y cuál es la buena noticia acerca de Cristo? El Evangelio. Juan 3:16. Este lo sabemos, ¿no? Todas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente, el tiempo es presente, es hoy. Fue hoy, antes, es hoy y seguirá siendo hoy. Hoy es el día aceptable. Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio que merecíamos pagar nosotras por nuestros pecados. En este versículo siempre decimos que se resume todo el Evangelio. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesús no quedó en una tumba, no quedó en la cruz. Él resucitó y con su resurrección venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Por eso ahora quisiera, si hubiera alguien que todavía no es del Señor, que sepas que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dios te está ofreciendo su gracia, su regalo, te está ofreciendo salvarte y librarte de una condenación eterna. Les decía que orar es hablar con Dios. Y nos dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si hubiera alguien que todavía no es hija de Dios, si alguien escucha este mensaje, como iglesia oramos para que te decidas, que no esperes, que no dejes para después, que no dejes para mañana, porque el mañana no es nuestro, nosotras no sabemos si vamos a llegar a casa. Oramos y confiamos en Dios, que ha de ser así. Pero todos tenemos una hora. Y orando a Dios, hablándole a Dios, con una sincera oración corta, no hace falta que sea algo largo, decile, Dios mío, te necesito que perdones mis pecados, que me limpies. Quiero recibir a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. En su nombre. Amén. Si alguien hubiera hecho esta oración, realmente hoy hay gozo en los cielos por un pecador que pasa de muerte a vida. Hermanas, es lo que tenía para compartirles. Que el Señor nos bendiga.